La brujería y el satanismo siempre me han intrigado y ahora les quiero platicar el cómo fue mi transformación y cómo salí del satanismo con ayuda de mi abuelita. Soy César y esta es mi historia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Brujería y Satanismo, la historia de un brujo. Soy lo que se le llama comúnmente un brujo. Toda mi vida estuve obsesionado con las cosas paranormales desde que tengo uso de razón. Mi abuelita se dedicaba a hacer limpias y trabajos en su pueblo. Ella tenía cierto don para ayudar o fregar a las personas, así que desde muy niños estamos familiarizados con la brujería. Aunque mi mamá se oponía de que entráramos a ese mundo, por lo menos yo jamás le hice caso. Ya a la edad de unos 12 años, le preguntaba a mi abuelita de cómo era todo eso. Ella me platicaba que había veces que veía personas o sombras o solo voces que le decían lo que le pasaba a las personas que ella ayudaba. Yo a veces espiaba el cómo hacía sus trabajos. Siempre vivimos con ella, porque mi papá nos abandonó desde muy niños. Poco a poco me fui sumergiendo en todo ese mundo, pero al empezar a agarrar una computadora me dio cierta apertura para el mundo. Ahí leí lo que era un satanista. Me llamó tanto la atención que estuve mucho tiempo después de que cumplí los 15 años buscando sectas para poder unirme a ellos y así poder aprender más del tema. Así fue que saliendo de la escuela me reunía con varios compañeros, jugábamos a la ouija, íbamos a panteones y todo lo que tenía que ver con lo paranormal, hasta que encontré un templo en donde alababan al diablo. Ahí, cuando llegué, de inmediato empecé a conocer gente que era satanista y en varias ocasiones fui a sus reuniones. Ahí vi muchas cosas de las que ellos hacen, como mandas y sacrificios de cabras, carneros, palomas y gallinas, alcohol, tabaco y hasta prendas íntimas, pero ese es más en las mujeres. También hay una cosa que se le dice el rayado. Ahí el sacerdote satanista es poseído y te va marcando la piel por donde lo vaya guiando su trance, pero eso ya es un nivel más alto dentro del culto. Tenía mucha confianza con mi abuelita, así que le platicaba todo lo que veía en esas reuniones. Ella siempre me recomendaba el que me alejara, ya que si consumaba mi alma al diablo, jamás podría salir de ahí. También siempre me decía que las cosas pasan por algo, y un día que tenía una reunión de culto muy importante en la que subiría de nivel, me llamó mi madre diciéndome que mi abuelita se había puesto muy mala, que estaba pidiendo verme. Supe que no era una exageración de mi madre, porque ella siempre fue una persona muy fuerte de carácter, y en esa llamada la escuché derrumbarse. Hablé con mi superior y le dije, pero él me negó la salida. Me dijo que en esos momentos tenía que decidir y dejar de una vez por todas a un lado a mi familia. Entre que yo era muy testarudo y no me gustaba que me mandaran, y el amor que le tenía a mi abuelita, le dije que me iría. Me respondió que entonces sus puertas estaban cerradas para mí y que me iba a marcar como ofrenda para Satanás. Me fui echando pestes y groserías. A mí nadie me diría qué hacer. Aparte, sabía en el fondo que podría ser la última vez que miraba a mi abuelita y quería por lo menos despedirme de ella. Llegué a casa, pero déjenles digo que de inmediato las amenazas de aquel tipo estaban dando resultado, ya que todo el camino sentía que alguien me seguía o que me susurraban en el oído. La piel casi todo el tiempo la tenía chinita, como cuando alguien pasa detrás de ti. Sentí un fuerte vacío en mi pecho. Llegué lo más rápido que pude y entré a ver a mi abuelita. Ella estaba acostada con los ojos semiabiertos. Al escuchar mi voz, me dijo: César, acércate, solo faltas tú. Ya hablé con tu mamá y tus hermanos. Cuando tomé su mano, ella suspiró y solo me dijo: ay, hijo, ¿qué hiciste? Te advertí que no fueras. Estás mal y en peligro. Trató de incorporarse, pero no podía. Yo le dije que no se preocupara. No estaba tan grande de edad, pero su semblante era como si tuviera 10 años más. El doctor decía que eso podía ser porque toda su vida trabajó en el campo.
Ella me dijo que me ayudaría, que no se podía ir tranquila sin que todos estuviéramos bien. Llegaron 2 señoras y nos pidieron que saliéramos. Al principio mi madre dijo que ella nos iría del lado de su mamá, pero mi abuelita le dijo: hija, vienen a curarme para poder irme más rápido, que se quede César y los demás sálganse. Todos obedecieron. Las señoras también se dedicaban a las limpias e iban a limpiar a mi abuela. Sacaron unos atomizadores con sustancias que ellas utilizaban, muchas hierbas, pusieron un platito con carbón debajo de su cama y le echaban polvos de incienso y todo se humeaba mucho. La limpiaban y la limpiaban. Cada que paraban le daban una taza de té y le frotaban la espalda con una loción que olía a flores frescas. Yo solo estaba como espectador. Había veces que mi abuelita se retorcía y gemía del dolor, escupía y su saliva estaba acompañada de sangre negra. Yo sentía que cada hora que pasaba la perdíamos más y más. Casi toda la noche estuvieron con la limpia. A veces una descansaba mientras la otra trabajaba y viceversa, pero por ratos muy largos entre las dos la limpiaban. Salieron casi a las 6 de la mañana y una de ellas, la más grande, nos dijo que ellas no podían hacer más, que solo dependía de la fuerza y voluntad que tuviera mi abuela y si tenía pendientes que hacer todavía. Después de que partieron, me fui a recostar un rato para dormir. Casi no pude, pues tuve pesadillas horribles, se me subía el muerto y hasta por ratos sentía que mi espíritu dejaba mi cuerpo. Fue una sensación sumamente horrible. A mediodía me despertó mi madre para darme de comer. De inmediato fui a ver a mi abuelita. Al entrar, me miró y sonrió. Me dijo: al rato van a venir mis amiguitas de nuevo, pues parece que todavía no es mi hora. Yo me quedé súper sorprendido. La verdad, hasta el médico nos había dicho que ella estaba agonizando. No estaba en perfectas condiciones, pero ya no estaba tan mal como cuando llegué la noche anterior. Casi toda la semana estuvieron visitándola sus amiguitas, como ella les decía. Al cabo de un par de meses se repuso. En serio, que hasta se veía con más vitalidad. Me explicó que a pesar de que ella toda su vida se hizo protecciones, todas esas veces que ella curó y hizo trabajos, se le fueron quedando cositas de esos mismos trabajos. Por eso siempre es importante que otra persona también te limpie y te haga protecciones. Por lo pronto, yo seguía peor. Llevaba todo ese tiempo sin poder dormir bien, con mi semblante más y más demacrado. Mi mamá me preguntaba, pero yo le decía que era por la preocupación de mi abuelita. Ella me dijo: ahora sí, hijo, te voy a decir que me quedé para ayudarte y sacarte de esto que traes y que tanto mal te está causando. Mi salud todavía no es buena, pero mis amiguitas me van a ayudar en todo. Cuando empezamos, le platicamos a mi mamá lo que iban a hacer. Me puso una regañada. Me dijo que cómo fui tan irresponsable de haberme metido en ese mundo y esperaba que sí me pudieran ayudar. Comenzaron haciéndome limpias de liberación, pues mi abuelita dijo que sí me había ofrecido el sacerdote oscuro al diablo y que iba a ser muy difícil, ya que es totalmente oscuridad con la que tenían que pelear para desarraigarme el mal. Me metían a una tina solo con boxer. Al agua le echaban alcohol, hierbas y pociones que preparaban. Olía como amoníaco cada vez que yo entraba. Sentía que todo me daba vueltas. Sentía que me quedaba dormido, pero decía mi abuelita que el malo se apoderaba de mí. Me limpiaban con cirios, hierbas, huevos, ponían platos de carbón e inciensos para humear toda la habitación. Las que hacían casi todo el trabajo eran las amigas de mi abuela. Ella por rato se salía, ya que decía que estaba muy débil y que se le podía pegar también a ella. Abajo de mi cama siempre dejaba un vaso con agua y un manojo de hierbas. En las mañanas, mi abuelita me limpiaba con un huevo y no lo echaba en el agua, sino que directamente lo tiraba en el excusado. Así fue por casi un mes, en el que yo seguía teniendo esas pesadillas y subidas de muerto. En mi cuarto miraba muchas sombras y no se me quitaba el delirio de persecución. Sí tenía mucho miedo, sabía que mi afición a lo paranormal me llevó a todo esto. El segundo mes fue con limpias más fuertes, pero esas ya eran 2 veces por semana. Ahí me empezaron a hacer más protecciones. Obviamente, también entre ellas se limpiaban, pues la más joven decía que en sus años de experiencia no había visto un daño así. Me hicieron unos amuletos para que me los pusiera. Solo me los podía quitar al bañarme y cuando me estuvieran limpiando. Poco a poco se me empezaron a quitar las pesadillas y todo lo que me pasaba. Sí duró muchísimo tiempo todo el tratamiento. Ya las últimas limpias que me hicieron fueron con los elementos agua y fuego. Puse varios cirios, los cuales tenía que prender en mi cuarto y tenerlos ahí,
hasta que se consumieran por completo y se apagaran. Por días me sentía muy agotado y no me querían ni parar, y otros sentía una desesperación, con ganas de salir corriendo hacia cualquier parte. Me sentía triste y con una culpabilidad que por semanas no me dejaba ver a mi familia a la cara. Mi mamá y mis hermanos me daban mucho ánimo, y a las últimas 2 limpias que me hicieron, pusieron círculos de alcohol alrededor de mí. Tenía que pasar de uno a otro, limpiándome con mis propias manos y echando la maldad en el fuego para purificarlo. Cada que entraba en un círculo sentía que me quemaba, no soportaba el calor, pero no me dejaban salir. Las 2 se me hicieron eternas. Sudaba mucho, pero después de que terminaron, sentí una gran tranquilidad en todo mi entorno. Se despidieron las amigas de mi abuelita. Obviamente, siempre les pagamos por toda su ayuda, aunque ellas no querían. Mi mamá les dijo que aceptaran el pago. Ellas decían que entre brujas se tenían que ayudar, porque ellas no sabían cuándo iban a necesitar de mi abuelita o de mí. Ya lo más fuerte había pasado, y las demás limpias, mi abuelita las podía hacer solas. La mayor dijo que yo tenía el don de mi abuelita, que si en algo les quería retribuir, que me le pegara, para que ella me despertara el don y me enseñara. Al principio no quise, ya que no quería saber nada de lo paranormal, pero con el pasar del tiempo, comencé a ayudar a mi abuelita, y ella me dio todas las bases para proseguir con su trabajo. Así estuvimos un tiempo. Yo ya hacía consultas solo, y créanme que todo lo que me decía mi abuelita que se miraba en esas consultas era real. Un día estábamos platicando en la sala. Me acuerdo perfectamente que abrazó a mi madre y a mis hermanos, se despidió de ellos para irse a dormir y me dijo que la acompañara. En su habitación me dio un collar que ella siempre traía. Dijo que ese collar siempre había sido su mayor protección y que jamás me lo quitara. Me dio su bendición y la dejé dormir. Al otro día al despertar ya había pasado lo inevitable. Mi abuelita se había ido. Así como lo dijo, ella solo se quedó para arreglar un pendiente, el cual era ayudarme. En su memoria, trató de ayudar a la gente, así como ella y sus amigas me ayudaron a mí. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.